Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. Hay ofensas que se cometen entre una persona y la otra cuando tienen una relación familiar íntima, hablando de la pareja, que son difíciles de perdonar, de olvidar y de volverse a relacionar de una forma correcta. Aunque lo más grande delante de Dios es el perdón, para un acto del cual vamos a hablar hoy se requiere una madurez que vaya más allá de los límites que nosotros comúnmente estamos acostumbrados, a una madurez que solamente el Espíritu Santo puede traer a una persona, y a una humildad que el Espíritu Santo necesita ayudar a una persona para que lo tenga. Tanto el que perdona como el ofensor requieren abundantemente de una ayuda súper espiritual que solamente Dios le puede dar. ¿De qué estamos hablando? Del pecado de adulterio. Bienvenidos a Vida en la Verdad, te saludo, soy el Pastor Márquez y miraremos ese tema en este día porque es el versículo que toca en el libro de Levítico que estamos estudiando. Así es que te invito a que vayamos al libro de Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18 versículo 20. Dice: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y pues nosotros normalmente sabemos y entendemos que eso es incorrecto. El asunto es de que abunda en el mundo esas prácticas, se han multiplicado a unos niveles desorbitantes y la causa de ellos ha traído destrucción familiar, divorcios abundantes, por lo que es muy difícil. Se requiere una super madurez, lo repito. Se requiere una integridad en la persona que perdona, de tal manera que pueda continuar con una relación donde ha sido ofendido o ofendida, y que la otra persona presente un espíritu de humildad a un nivel que se requiere superior a cualquier cosa, porque la ofensa es muy grande. Dios reprueba la ofensa llamada adulterio. Primero es una ofensa a Dios y después tiene el daño colateral, o sea, es un daño a la persona que tenemos enfrente, que es nuestro esposo o nuestra esposa. Diríamos en estos tiempos es tu pareja, hablando de mujer y hombre. Abundan los casos así y debemos de recordar que Dios pone leyes, pone principios, no como un peso sobre nuestras espaldas, sino por una seguridad que el hombre necesita practicar para que se mantenga la familia correcta, porque el daño colateral va en contra de los hijos, en contra de familiares, en contra de propósitos diferentes en una familia, llegando al destrozo mismo de ella. Entonces, tengamos cuidado, porque Dios da esa instrucción, que no haya acto carnal, un acto sexual con la mujer de tu prójimo, lo cual significa adulterio. Pero Dios ya lo había repetido con voz audible cuando Él dio sus mandamientos en el libro de Éxodo capítulo 20, en el versículo capítulo 20, dice en el versículo 14: no cometerás adulterio. Y hay un tipo de adulterio que es espiritual, cuando Dios no ama al Dios único del universo y va y ama o sirve o cree en otros ídolos o en otras figuras que no sea Dios. Pero aquí
estamos hablando específicamente del adulterio carnal, el adulterio en la pareja, el adulterio en el matrimonio. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio y alguien falta a su promesa nupcial y va y hace un acto equivocado. Eso es prohibido por Dios. Los mandamientos llamados la ley moral de Dios lo dice desde antemano, y Dios está preparando al pueblo antes de que entre a la tierra prometida. Está dando leyes para que entiendan que allá donde van se practica todo eso, y que aquel que cree en Dios y que pone a Dios en su corazón, siendo Rey y Señor y disponiendo de los principios de Dios para que su vida se mueva, pues Dios le dice no. Eso es incorrecto, no se debe practicar porque las consecuencias son fatales. Alguien que comete adulterio y no corrige su vida puede ser cortado o perder el pacto que tiene delante de Dios. Ahora, hay que corregir, y hay que corregir correctamente. Puedo recordarles ahorita, antes de seguir, que puse un video con relación al cristianismo y el divorcio. Te invito a que lo mires, inscríbete al canal y te invito a que lo mires. Todos los estudios están a disposición. Pero continuemos con el adulterio. Dios ya dice que no. Y en el libro de Levíticos también lo vuelve a repetir en el capítulo 20. Aleluya. En el capítulo 20 del libro de Levíticos, era el capítulo 20 del libro de Éxodo donde Dios lo repite. Pero recordemos, pido disculpas por eso, era un texto diferente. Recordemos que el adulterio existe en la Biblia, pero que existe en la Biblia no quiere decir que Dios esté de acuerdo, porque Dios lo está reprobando. Debemos de entender, en ocasiones cuando nosotros decimos, pues si David lo hizo, Salomón hizo estas cosas, Sansón hizo esto, y decimos una gran variedad de asuntos que están escritos en la Biblia, pero eso está escrito ahí, pero no está diciendo que Dios esté de acuerdo. Entonces aquí Dios dice, no hagas eso. No estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrirá el día de mañana con aquel que así lo decida en su vida? Puede ser, puede ocurrir, ha ocurrido y ocurrirá. ¿Está Dios de acuerdo? Absolutamente no, no lo está. Así es que miramos al rey David en el capítulo 11 de 2 de Samuel. No vamos a leer la historia. Miramos al rey David, un descuido que él tuvo. En el tiempo que los reyes iban a la guerra, él se quedó en casa. Y no fue a la guerra, no consideró que fuera necesario ir a la guerra. Y cuando una persona que debe estar en la batalla diaria deja de hacer aquello que debe hacer, ciertamente el enemigo va a llegar y va a traer ideas a su mente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él miró a una mujer que se estaba bañando, una mujer hermosa, que él quedó seducido a sí mismo por su tentación y su deseo, y la mandó a llamar. Es la historia de David y Betsabé. Llegando a momentos difíciles para Betsabé, para David, y terribles y fatales para Urías Eteo, que era el hombre de aquella mujer, el marido de aquella mujer. Entonces, David, por tratar de cubrir algo tan fatal como el adulterio, él se fue aún más allá, llegando hasta la misma muerte con relación a Urías Eteo y otras personas que estaban alrededor de Urías Eteo. Tú puedes leer la historia, capítulo 11 de 2 de Samuel. ¿Estuvo Dios de acuerdo? No. David quedó callado, por un tiempo lo hizo. Pero David fue confrontado con la verdad de Dios a través de un profeta, el profeta Natán, y eso lo puedes mirar en el siguiente capítulo, el capítulo 12 del libro de Samuel. Dios no estaba de acuerdo. Ahora, ¿fue redimido su pecado? Sí. Entonces ahí miramos que en la historia de David nosotros miramos que un caso de ese tamaño
pues sí puede ser redimido por Dios. Dios en Cristo Jesús, que pagó por los pecados de todos. Cuando hay un arrepentimiento, pues hay un proceso de perdón en Dios. Nosotros podemos mirar en el libro de los Salmos, capítulo 51, donde Él expresa el dolor que sintió, que vivió, lo que ocurrió en su vida. Hay otros salmos, pero el 51 es conocido. Y de qué manera Él le rogó a Dios y se dio cuenta que era insuficiente cualquier sacrificio de algún animal, y que Dios lo que quería mirar era un corazón lleno de tristeza, contrito, humillado. Quería mirar humildad. ¿Por qué? Porque aquello que había ocurrido era horrendo. Entonces, sí, es algo catastrófico, pero es algo que Dios restaura. Nosotros no podemos cuestionar a Dios por lo que Él, de la manera que Él restaura, porque es un pecado, y Dios pagó en Cristo Jesús. Los pecados fueron quitados de la persona cuando se procede al arrepentimiento, y a la confesión de pecados. Y tiene el Salvador, que es Cristo Jesús. Recordando siempre que en Cristo Jesús la vida no es un juego. ¿Alguien puede caer? Sí podría. Podría ocurrir. ¿Podría haber redención? Por supuesto que sí. ¿Debo yo de ir a hacerlo? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque nosotros nuestros miembros no los presentamos como cosas de injusticia, sino los presentamos como miembros de justicia. Nuestra vida misma debe de ser presentada correctamente delante de Dios. Pero si llegase a ocurrir, el proceso es difícil, pero el proceso es posible, con la ayuda única y exclusivamente de Dios y con los consejos acordes. Cuando Dios utiliza a una persona que hable con la persona que cometió tal acto, una persona madura, un siervo de Dios, así como Natán lo hizo con David. Entonces, ocurre y trae muchos daños. Daños a la familia, daños a la propia vida, etc. Ahora bien, ¿qué nos dice el libro de Proverbios con relación a un acto así? Eso sí, te voy a invitar a que lo leas, porque Dios lo que quiere evitar al dar estas leyes es que no seamos inmorales, que el pueblo de Israel no necesitaba cuidar su moralidad y estar correcto y mantenerse limpio delante de Dios. El pueblo no tenía que ir y mirar lo que otros hacen y hacer lo mismo. Entonces, Él siempre instruye en su palabra que eso no debería de ocurrir, pero Él sabe que ha ocurrido, que está ocurriendo y que ocurrirá. Eso no lo hace correcto, ni lo hace común, ni lo hace ordinario. No debería de ser, porque es contrario a toda moralidad del hombre y traerá grandes problemas a la vida. Entonces, lo dice en Proverbios capítulo 6, si tú vas conmigo, observa lo que dice en Proverbios capítulo 6, versículo 32. 6:32 de Proverbios dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo contrario a la ley moral. Cuando alguien se casa, no se casa pensando voy a engañar a esta persona, a este hombre o a esta mujer. No, se casa y promete fidelidad. Entonces, cuando uno se involucra en una situación así, pues realmente fue un proceso donde te dejaste llevar por algo que se inició que nunca tuvo un momento donde dices tú hasta aquí, y se fue hasta el extremo, hasta la misma destrucción de cometer un acto de falta de entendimiento. O sea, nunca entendiste que debiste de haber parado en algún momento de tu vida en esa situación. Esa es una realidad, porque todos sabemos que es incorrecto. Entonces,
falta de entendimiento, dice, y corrompe su alma el que tal hace. ¿Por qué? Porque aquello te va a podrir por dentro. La carne puede disfrutar su pecado, porque es un acto carnal. Y estoy utilizando la palabra disfrutar su pecado como un acto en contra de Dios en la carne. Entonces, va a carcomer tu alma, de tal manera que el alma que pecare, esa morirá. Palabras de Dios. Entonces, vas a sentir que la muerte llega. ¿Por qué? Porque el acto aquel es un pecado que te va a marcar. Que va a marcar a tu pareja, que te va a marcar a ti y que no vas a poder borrar tú de tu vida. Dios puede borrarlo en la eternidad, pero va a ser algo con lo que vas a tener que lidiar por el resto de tu vida. Ese es el asunto. Observa lo que dice el 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. O sea, vas a sufrir tú, vas a causar sufrimiento, van a ocurrir cosas que no están a tu alcance el control. ¿Por qué? Porque la dignidad se te va a hacer garras, tu valor se va a hacer pedazos, y también la confianza que se tenía en ti va a quedar hecha añicos. Recobrarla te va a llevar toda la vida, y vas a tener que ceder en humildad muchas cosas si quieres conservar a tu familia. Entonces, ¿por qué razón? Porque aunque Dios puede restaurar a una persona que cometió tal acto, aquí hay señales donde tú has destruido, por ese acto que se comete, has destruido confianza, dignidad, valores morales, valores familiares. Y hay muchos daños colaterales que llegan hasta el alma y el espíritu. El alma corrompida por el acto, y ahora no se puede borrar de la historia del hombre. Es verdad que tampoco se puede borrar en la historia del hombre cuando alguien roba. Pero aquel que roba un objeto y es llevado a un tribunal y puede pagar en la sociedad tal acto. De hecho, el que roba antiguamente tenía que pagar cierta cantidad. Entonces, aquel que adultera, ¿cómo podría pagar? No hay manera. No hay forma. Queda el sello de lo hecho en la persona. He visto a algunas personas señalar a su marido o a su mujer. Se conservaron juntos después de un acto así, y qué bueno por ello. Pero de repente en la vida, entre conversación y conversación, se recuerdan de aquello y tienen que pasar un momento difícil, digamos, de esos momentos que dicen de pasar saliva difícil por la garganta. ¿Por qué? Porque queda aquello que siempre que viene a la mente va a ser difícil de manejar. Entonces, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El 34 dice, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la vergüenza. ¿Por qué? Porque cuesta hacerlo. Se requiere más de lo que un hombre podía imaginarse. Por eso, la Biblia enseña que tengamos cuidado de tal acto. Tenemos que tener cuidado de todos los pecados, pero en una relación marital, esposa y marido, marido y esposa, eso no debería de ocurrir, porque se destrozan totalmente las personas. Ahora, dice el 35, que la persona no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. ¿Qué significa? Que aquella persona que hace tal cosa puede traer los regalos que quiera. Puede traer montones de riqueza, de joyas a una persona, o viceversa.
Puede haber miles de promesas, pero ninguna de esas cosas podrá dar o pagar por aquello que él hizo o ella hizo. Así de grande es un acto así. Y cómo Dios nos dice que cuidamos nuestro pie y nuestro proceder en un acto de tal manera. Y repito, ¿hay perdón en Dios? Sí. El asunto es que la historia queda marcada con un acto que en la memoria va a volver. Y no podrás tú dar nada. Si eres el ofensor, no podrás pagar nada. No tendrás un regalo tan grande para poder satisfacer la necesidad que tiene la otra persona, emocionalmente hablando, espiritualmente, por lo que ha ocurrido. Y solamente el poder de Dios puede traer la calma a una persona para que pueda continuar a través de aquel acto el que debe de perdonar, y también el poder de Dios con la humildad que Cristo nos enseñó de cómo Él tomó el pecado y se humilló hasta lo sumo. Así una persona que tal acto hace va a incurrir en un movimiento espiritual de mucha humildad necesario para su vida. Y si no lo haces así, vas a actuar en orgullo y no va a haber defensa para ti. Esa es la razón que Dios habla y dice: no hagas eso, no lo hagas. Ahora, vayamos al libro de Gálatas y miremos lo que dice el Nuevo Testamento en el libro de Gálatas. Y nosotros en el libro de Gálatas, que es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento que fueron escritos, podemos ir a los frutos de la carne. En el capítulo 5 de Gálatas, vamos a los frutos de la carne y podemos ir, o las obras de la carne, mejor dicho. En el 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Es el primero que se marca aquí. Fornicación, inmundicia, lascivia. El primer acto que se pronuncia es adulterio. Y repito, todos los pecados tienen daños profundos, pero esto quiebra todo lo que te puedas imaginar. Delante de Dios, delante de tu familia, si eres padre o eres madre, se te va a derrumbar y tu vida será como un castillo de arena que alguien pasa y simplemente camina por arriba, derribándolo todo. Así va a quedar. Y va a ser difícil volverlo a hacer como estaba. Entonces, lógicamente, Cristo en sus enseñanzas nos dice que no fundemos nuestra vida en la arena, porque si no va a ocurrir eso. Si nos paramos en la roca y en sus enseñanzas, pues no vamos a prevenir nuestro pie de ir allá a cometer tales actos, y vamos a conservarnos en los principios de Dios. Pero este es un acto sumamente carnal, reprobado por Dios. Y entendemos que lo más sublime que puede ocurrir allí, cuando ha ocurrido un acto de esa magnitud, de ese dolor, de esa gravedad, de ese destrozo emocional, espiritual en todos, recordemos que lo más sublime delante de Dios es que el que hizo tal cosa se humille de tal manera que a través de pasar el tiempo se pueda mirar el deseo de agradar a Dios y de que la persona que ofendió le empiece a creer a través de los frutos de su rectitud de su vida, para que de alguna manera se empiece con la ayuda de Dios a construir grano a grano de arena otra vez la confianza. Algunos gritan: bueno, ya me perdonaste, pues ya debes de creer en mí. Las cosas no son así. Cuando una persona en el antiguo tiempo tenía lepra, y aunque ya había sido curado por Dios, se tenía que esperar un proceso
y un tiempo afuera de la casa, no podía entrar. Esos estudios ya los hemos puesto. Te invito a que vayas y los mires. Entonces, la humildad mayor de lo que ha practicado en toda su vida va a ser necesaria. Y aquel que perdona va a necesitar toda la fuerza de Dios y toda la voluntad hermosa de Dios, y entender que cuando una persona perdona un acto así, de hecho el cristiano debemos de aprender a perdonar y perdonar, todos. Pero cuando perdona a una persona, se parece más a Cristo, que Él murió para el perdón de nosotros. Si tú lees el libro de Oseas el profeta, te vas a dar cuenta que Dios le dice al profeta que vaya y tome una mujer prostituta por esposa. Y la esposa venía con Oseas, pero al tiempo se iba con algunas personas por ahí a cometer actos indebidos. Y Dios le decía a Oseas: ves y tráela otra vez. Y Oseas traía a su esposa bajo el principio que Dios le estaba diciendo, y aquella mujer se iba otra vez. Y Dios le dice a Oseas: así hace mi pueblo conmigo. Así hace mi pueblo. Como era un ejemplo que Dios le estaba diciendo a Oseas que hiciera, para que entendiera su pueblo de qué manera Dios lo perdona. Y aunque dice: te he hecho esto, te he disciplinado, te voy a volver a tomar y vas a ser otra vez mi esposa, te voy a hacer mía, le dice al pueblo, porque es una relación marido y mujer, metafóricamente, la iglesia con Cristo, el Israel con el Padre. Entonces, nosotros, cuando perdonamos, nos parecemos más a Dios. Pero para hacer un perdón de esa magnitud, requiere que la persona esté súper cimentada en una madurez delante de Dios, y que también con humildad cierre sus labios a los ataques que le van a dar ganas de yacer. Porque va a tener muchos sentimientos encontrados y necesita pararse en los principios de la roca que es Cristo y mantenerse con calma y con paciencia y otorgar el perdón. Sí, con prudencia. Pero si una persona otorga el perdón, en ese momento se parece más a Cristo. Tú dirás: hermano, a usted no le ha pasado nada. Pues mi hermano, siempre es difícil perdonar en cualquier acto, solamente que aquí es superior por todo lo que conlleva. Pero igual, Dios nos invita primeramente a perdonar. Y si miras tú el video sobre el cristianismo y el divorcio, puedes mirar ahí una explicación mayor con relación a cómo ocurre el asunto. Yo, de hecho, te rogaría que fueras allá y lo miraras. Pero bueno, es un acto carnal, pero es un acto que Dios perdona. Por último, vayamos al libro de San Juan, capítulo 8, versículo 3. Esta historia es la historia donde todos aquellos líderes ancianos le trajeron a Cristo una mujer encontrada o tomada en el mismo acto de adulterio. Y en el versículo 3 dice, repito, San Juan 8:3, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces, según la ley, les dice en el versículo 5, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ciertamente aquí, esta porción bíblica está marcada por una injusticia, porque no está el hombre que cometió el acto con aquella mujer o la mujer con aquel hombre.
nomás está ella. La injusticia es marcada por el trato equivocado que estaban haciendo, porque juzgaban a uno sí y al otro no. Entonces, versículo 6 dice más, esto decían tentándole para poder acusarle. ¿A quién le querían acusar? A Jesús. Ellos quieren mirar de qué manera reaccionaba Jesús. Jesús, Dios mismo siendo el dador de las leyes antiguas, del Antiguo Testamento. ¿Qué iba a hacer Jesús? Dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y aquí hay una gran incógnita de qué escribió Cristo Jesús. Ese no es el punto. Yo he escuchado muchas versiones de lo que él escribió que suponen las personas. En mi opinión, la que estaba tirada ahí con Cristo era la mujer. La única que alcanzaba a mirar que escribía Cristo era Cristo y la mujer que estaba tirada en el suelo. Yo me supongo, esto no lo dice la Biblia, que Cristo estaba escribiendo, yo soy tu Redentor. Realmente estaba escribiendo una palabra de esperanza para aquella mujer adúltera. Porque para el adúltero todavía Cristo tiene una palabra de esperanza. Todavía Cristo le ama. Todavía puede encontrar el oportuno socorro. Aunque la pérdida ha sido muy grande. Empezando desde su relación con Dios, la aflicción del alma, la pérdida familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Llegándose casi hasta el mismo divorcio en la gran mayoría de veces. Entonces, él escribía en tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué? Porque nosotros, acostumbrados por el daño que un adulterio conlleva, que no está escondido en la Biblia, es mucho daño, pues nosotros tendemos a poner ese tipo de pecados a una fuerza descomunal. Y se nos olvida que están los 10 mandamientos, pero igual dice no robar, no mentir, no codiciar. Igual dice amarás al Señor tu Dios. Igual dice guarda tiempo para Dios. O sea, es parte de los 10 mandamientos. Pero ese acto, como hubo un daño a una persona directamente, pues nosotros le ponemos mucha fuerza. Es como lo que ocurre ahora cuando se habla de el homosexualismo o el lesbianismo, que algunos cristianos quieren demoler a la otra persona. Pero igual si hay un cristiano que comete adulterio o que roba, que hurta, que hace fraude, pues son pecados. Pero lo que pasa es que algunos visibles a niveles sociales de una manera superlativa y por los daños que causan, pues los miramos con más grandeza. Pero Dios tiene misericordia para unos y para otros. Esa es la realidad. Lo que pasa es que algunos causan mucho daño. Es como un acto carnal, es emborracharse. Dice la palabra del Señor que en Gálatas, donde leímos que no borracheras. Y aunque tiene su aplicación apropiada, una persona que toma poco y nunca causa daños, pues nosotros no tenemos problemas mucho, porque bueno, siempre maneja bien, etcétera, etcétera. Pero alguien que con las mismas 3 se emborracha y va a causar un accidente, pues entonces decimos andaba de borracho. Pero el asunto es que andaban haciendo lo mismo, pero uno tiene más resistencia que el otro. Entonces Dios dice, es mejor que no lo hagan. Pero nosotros empezamos a calificar las cosas y actuamos como jueces. Estas personas estaban equivocadas también, tenían pecado y no deberían de ser jueces. Y ahí estaba Dios, ahí estaba Cristo,
para hacer cosas diferentes, porque aún el que ha cometido adulterio tiene Cristo unas palabras de esperanza para él. ¿Y qué le dice? Dice, les pidió que tiraran la primera piedra el que no tuviera pecado, pero en el versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. O sea, él levantó su rostro y mire, les dijo al que tenga libre su pecado, que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar, como esperando la piedra. Pero, ¿qué ocurrió? Dice el versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros o los jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, si tú miras, la adúltera quedó solo con Jesús. Entonces, aquel que ha cometido adulterio, o la mujer o el hombre, tiene que ir con Jesús y quedar en una soledad con Él, de tal manera que pueda encontrar una palabra de esperanza. Porque después del acto tú vas a ser atacado. La persona ofendida le va a ser difícil no decirte nada. Entonces vas a tener que ir y buscar a aquel que te pueda ayudar. La persona correcta que te ministre, y Cristo Jesús directamente. Él lo va a hacer en tu alma, pero tú necesitas a alguien que te guíe correctamente, cual Natán a David. Entonces, se quedaron solos la mujer adúltera y Cristo. ¿Qué pasó? Versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí está una respuesta dada por Cristo. ¿Puede encontrar perdón a alguien que adultera? Sí. ¿Cristo quiere condenarlo? No. Cristo lo que quiere es que continúe con su vida, haciendo lo correcto, y que no vaya a hacer eso nunca más. Si quiere recuperar la persona, la dignidad, la credibilidad, la confianza, ha de apartar su pie en humildad, sometiéndose a lo que dijo Cristo. Vete y no peques más. Refiriéndose a aquellas cosas que ocurrieron. Realmente, pues uno no quisiera nunca pecar, pero específicamente en ese acto, Cristo le dice, vete y no lo hagas más. ¿Quieres darle solución a tu vida? ¿Quieres que aquello quede atrás en el pasado y cuando se recuerde solamente sea un acto del pasado? Vete y no peques más. Así es que, ¿hay perdón en la eternidad? Sí. Pero aquí en este mundo hay muchos pedazos que quedan. Y la reconstrucción al nivel humano es un trabajo arduo. Y solamente las personas pueden encontrar la ayuda necesaria a través del consejo de Dios, prescrito en su palabra, mirando la verdad tal y como es, y escuchando el consejo y llevándolo puesto, practicándolo en su vida, tanto el ofendido como el ofensor. Pero Dios no quisiera que nadie procediera a un acto como el adulterio. Que Dios los bendiga, que Dios te guarde. Te espero para el próximo video, y recuerda, sigamos estudiando la bendita palabra de Dios, y que Dios te guarde en su presencia siempre correctamente delante de Él. Hasta luego.